plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Carlos Quiroga, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana. ¿Unidad Ciudadana está dentro del peronismo, Carlos? No, al revés. El peronismo está dentro de Unidad Ciudadana. Lo que propone Cristina es ampliar la base de sustentabilidad política. Estamos en una situación tremendamente grave de la cual no se sale, probablemente sin el peronismo, pero con el peronismo solo no alcanza, ¿no? Entonces lo que se ha buscado es concentrar a lo que fue el Frente para la Victoria, a sectores afines, y también a mucha gente suelta que no está enrolada, pero que sí padece hoy los efectos del ajuste, ¿no? Es un poco, digamos, convertirnos en la voz de una ciudadanía que está ante un gobierno injusto, padeciendo las consecuencias, que serán peores todavía si Cambiemos tiene una buena elección en octubre. Creo que es la última oportunidad que nos queda de frenar un poco la locura, ¿no? Si no, va a ser demasiado tarde. Y Carlos, vos serías alguien que no sos del peronismo. No, la única filiación partidaria que tuve fue al radicalismo de Alfonsín. Sí. Yo en la época de Alfonsín fui director de prensa de Cabirón y fui director de Radio Nacional hace 30 y pico de años, una pila. Pero me deslumbró de Alfonsín su decisión de arremeter contra los que siempre le hicieron daño al país, ¿no? Enfrentó todas esas batallas a la performance. Y cuando apareció Néstor Kirchner, que enfrentaba a los mismos poderes fácticos, lo peor de los militares, lo peor de la iglesia, el capital concentrado, en fin, todo lo que pretendía quedarse con lo que nos corresponde a todos. Y le fue un poco mejor. Y me empezó a interesar y empecé a seguirlo. Y creo que ya para el 2008, cuando se produjo ese fuerte quiebre, donde para algunos empezó la grieta, estuve ahí. Me parecía que ese era el lugar, me parecía que había que denunciar esto de la... Hoy lo hablamos con un compañero. En ese momento, en 2008, cuando cortaban las rutas, los terratenientes te hablaban, no, porque la educación, porque las... Ahora no hablan de nada, ¿no? Ahora se han quedado con la gran mayoría de la torta. Y los más chiquitos que los acompañaron en ese momento están hoy padeciendo las consecuencias del ajuste que ellos mismos de algún modo empezaron a propiciar en aquel momento. Y bueno, desde entonces me pareció que el gobierno de Néstor y Cristina habían sido los mejores desde el 83. El de Alfonsín, la ilusión duró un año y pico y cuando detectaron lo que iba a hacer empezaron a destruirlo con la complicidad también de radicales que no tuvieron más remedio que fumárselo, pero lo veían como el zurdo, ¿no? Después vino Menem, después vino De la Rúa, después vino Duhalde. Es decir, creo que no nos equivocamos si decimos que los mejores gobiernos fueron Cristina y Néstor. Al menos tomando como parámetro cómo le ha ido a cada uno durante ese tiempo. Hubo cosas que se hicieron mal, hubo cosas que no se hicieron, pero el rumbo era otro. Nos lo dice la gente más hecha pedazos por este proyecto hoy, ¿no? En los barrios más pobres de Bahía, donde comen salteado. Vivían en el mismo lugar hace 2 años o 3, cuando estaba Cristina, pero tenían otra perspectiva. Tenían otro apoyo, el Estado estaba sobre ellos, siempre. Todo el tiempo te dicen, no, porque hasta el 2015 teníamos, hasta el 2015 había, hasta el 2015 no, y todo eso se fue cortando, ¿no? Todo. Entonces, creo que por eso uno adscribe a esto. Yo me siento de Unidad Ciudadana, ¿no? Si tuviera que decir una pertenencia partidaria hoy. Carlos, ¿el kirchnerismo hizo un shock de consumo o le cambió la realidad a la gente? Yo creo que le cambió la realidad a la gente a través de un shock de consumo, que fue una de las herramientas que se utilizaron, ¿no? La gente vivía mejor. Plantéate esta situación. Fines de julio del 2015, o del 2014, o del 2013, las familias planificaban unas vacaciones en monte o en sierra para enero, planificaban una ampliación de la casa, cambiar el auto, no sé, comprar el televisor que todavía les faltaba, más desarrollado, más tecnológicamente avanzado. Hoy la gente está de mal humor, con bronca, triste, sin alegría, con enconos intrafamiliares, porque cuando la guita no alcanza, por más buena voluntad que pongas, terminás peleándote con el que tenés más cerca. Nos han desorganizado la vida de una manera formidable. Y yo creo que antes eso iba camino, había que corregir un montón de cosas, pero no saliéndose de esa vía. Hoy se pasaron de carretera y estamos a punto de chocar. ¿Crees que lo de Debido es una jugada política a un mes de las elecciones o que Debido puede estar implicado en algunos actos de corrupción? Debido puede estar implicado en algunos actos de corrupción. Ahora, todo esto que ha pasado es una movida electoral absoluta, ¿no? Durán Barba
y hasta públicamente lo han admitido. No hay que hablar de economía, porque si hablamos de economía están fritos. Entonces inventaron esto. Pero bueno, nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad que este gobierno decía venir a restaurar y que está llevándose por delante todo el tiempo. Tenía que actuar el Parlamento, actuó el Parlamento, tomó una decisión. Tiene que actuar la justicia, está pendiente, esperemos que actúe como corresponde. No es un asunto de opiniones, es un asunto de respeto verdadero, ¿no? A la institucionalidad, a la ley, a la república, ¿no? ¿No crees que sería mejor que desde dentro del kirchnerismo le pidan a Devido que se aparte hasta que se resuelva su situación? Yo no lo sé, eso no soy parte del kirchnerismo, yo empiezo mi carrera política ahora, no sé cuánto puede durar. Pero me parece que lo que se pretendía con lo de Devido, además de ocupar 9 días consecutivos la tapa de Clarín y La Nación, mientras el dólar se iba a 18, la inflación por las nubes, la gente sin empleo, en fin, toda la catarata de padecimientos, me parece que lo que se pretendía con esto era encontrar una herramienta que les fuera útil para sacarse de encima cualquier tipo de oposición. Porque la mira está puesta en Cristina senadora. Si funcionaba lo de Devido, el próximo paso era Cristina. Y mañana será un diputado de la izquierda. Y pasado será un masista que a lo mejor dijo algo inconveniente. Y por eso van contra Gil Carbó, y por eso se sacaron de encima a Pedro Vizcay, el único director del Banco Central que tenía acuerdo del Senado hasta 2020, que la ley establece fehacientemente cómo el propio Senado debe ser quien lo remueva, y con un decretazo Macri lo saca de un día para otro, admitiendo públicamente que es por su manera de pensar. Estamos en un gobierno que está muy cerca de obtener la suma del poder público y lo poco que le falta va a ir por ello a como sea. Por eso también el voto necesario, útil, es el voto de Cristina este año para frenarlo, ¿no? Para frenar el ajuste en todos los aspectos, no solo en el económico. Los demás pseudo opositores viven hablando de Cristina, ¿no? La que habla de Macri, que es el causante, solo es ella, creemos nosotros. Y la izquierda no también podría, porque la izquierda votó con el kirchnerismo. En defensa propia lo hizo la izquierda, yo creo. ¿Por qué? Porque además lo hicieron con críticas muy duras a Devido, al kirchnerismo, Sí. porque saben que son un sector que muchas veces puede cantar verdades que molesten a los poderosos, y bueno, si hoy cuajaba con Devido, mañana cuajaría con Giordano, con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, con el que se cruce. Pero Porque tendría que tener algo para... no necesariamente. ¿No? No necesariamente, porque al fin de cuentas, si a Devido lo echaban del Congreso, dejaba de ser diputado, para la justicia la presunción de inocencia lo sigue amparando hasta tanto no haya una sentencia firme en su contra, que no la hay, ¿no? Con lo cual iban a sacar del Congreso a un inocente. Carlos Quiroga, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana. ¿Por qué decidiste dejar el periodismo? Yo empecé a trabajar, me acuerdo del día porque fue el aniversario de mi pueblo, General Pico, el día que se inauguraba una radio de AM de baja potencia, cuando apareció la de Dorrego, la de Tres Arroyos, la de varias ciudades más o menos equivalentes. 11 de noviembre de 1972. A partir de ahí trabajé en Pico, trabajé en Bariloche, trabajé en Santa Rosa. La mayor parte de mi carrera acá, tuve un breve interregno para una beca en México durante un año, hace muchísimo tiempo. Y ese breve paréntesis cuando fui director de prensa de Cabirón, pero después director de Radio Nacional, con lo cual estaba de alguna manera haciendo lo mismo que hice siempre. Y en los 90 estuvimos en los lugares donde hoy estamos, al lado de los que perdieron el empleo, al lado de las víctimas del ajuste. Nosotros nos pasamos jornadas enteras con la Cámara del Cable en la puerta de Solva Indupa cuando la huelga de más de 40 días. Estuvimos con los ferroviarios tras el desguace del ferrocarril. Estuvimos con la gente de la Junta de Granos, con la cooperativa farmacéutica, que fue una de las que cerró en ese tiempo. En los comedores populares, ya en la hiperinflación habíamos estado con Nati Petrosino y esas colas interminables de gente con un tupper pidiendo un plato de comida para ese día. Siempre estuvimos ahí. Y ahora he vuelto a esos lugares y me parece que por una cuestión de madurez, porque ya llevo 45 años de laburo en lo mismo, que me sigue apasionando, pero por ahí es momento de dar un paso al costado, que haya otra gente que renueve, y poder tener ahora un mínimo margen de poder como para ayudar a transformar todo aquello que durante tantos años ayudamos solamente a visibilizar, que es un paso importante pero que solo no sirve. Y esto de ir con una diferencia con el actual intendente Gay, que también fue periodista, ¿con quien trabajaste en algún momento? Sí. Trabajamos y él inclusive cuando yo me voy para la municipalidad después del 83, él ocupa los lugares que yo tenía y luego fue, por supuesto, por su propio mérito,
fortaleciendo eso y llegó a ocupar sitios muy preponderantes, ¿no?, en la compañía. ¿Hablaban de política cuando trabajaban juntos? No mucho, siendo que compartimos varios espacios en radio en el momento en que se pudo empezar a hablar de política, que era a fines del 82, Sí. recién ahí. Pero no recuerdo si alguna discusión importante, no lo recuerdo en ningún espacio. Yo tuve por ahí la característica, ni virtud ni defecto, característica. Nunca he podido ser neutral. Siempre me he comprometido, siempre me pareció, para mí, ¿no? No quiere decir que el que piensa de otra manera esté mal. Siempre me pareció que el oyente o el televidente tenía que tener claro desde dónde le estábamos hablando. Y yo me comprometí con Alfonsín, me comprometí con Néstor, me comprometí con Cristina, me comprometí en contra de Menem, y nunca lo oculté, y lo hacía notar, y militaba eso desde mi lugar de trabajo. En contra de la Rúa, en contra de Duhalde, sobre todo después de lo de Costec y Santillán. Y bueno, y en esa cuestión propia de un temperamento que uno no lo elige, que no es voluntario, que está en vos, ¿no? En pos de eso también, eso de no ser neutral, bueno, me pareció que era una oportunidad ya de ir al terreno y dar la lucha ahí, dar la batalla ahí. Es nuestra primera experiencia, nuestra lista es extraordinaria. Por ahí queda mal que lo diga yo, que la integro, pero la verdad que es gente honesta, decente, que bueno, es una condición sine qua non para cualquier actividad humana, ¿no? Pero además de eso, es gente destacada en lo suyo, gente con experiencia, gente muy joven. Hacemos ahí un balance lindísimo con Gisela Giuliani, que es médica de unidad sanitaria, ha sido concejal, es la única que tiene una experiencia y un periodo apenas, no es que vivió de la política toda su vida. Está Walter Larrea, gremialista, abogado de derechos humanos. Maite Alvado, una chica de 26 años, abogada de la Asociación de Justicia Inclusiva. Amorín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Juan Cruz Lucero, del CEPA. Dayana Ledesma, que es militante social en los barrios más humildes. María Barzúa, del Club Nacional. Y la nombra Roxana Becchi, urbanista, que va a ser un elemento de consulta sustancial para nosotros si tenemos acceso a algunas bancas en el Consejo. ¿Qué te diferencia de Rodolfo López, con quien vas a la interna de Unidad Ciudadana? Lo determinarán las vecinas y los vecinos, los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros no queremos... No lo sé, ni me he puesto... Bueno, no vamos juntos porque cuando se planteó la posibilidad de una unidad, el sector de Rodolfo López y quienes lo acompañan decidieron que no les caía esto de juntarse y hacer uso de un derecho que tienen, como es ir a las PASO, y ahí dirimir lo que sean los ciudadanos los que dispongan, ¿no? Pero nosotros tratamos de poner toda la energía en remarcar lo que está pasando, culpa de este gobierno, en remarcar la necesidad de frenar el ajuste, el así no se puede seguir, el volver a tener futuro. Yo lo noto y uno se sensibiliza, a pesar de tanto tiempo en contacto con las mayores calamidades, porque desde las noticias siempre vas a donde hubo una tragedia, donde hubo una casi tragedia, donde hay dificultades serias, y uno no se inmuniza ante eso, ¿no? Pero notamos ahora en el vínculo con la gente más humilde y no tan humilde, si todo aquel que le han desorganizado la vida, que ha perdido algo de lo que tenía, que algo que tenía resuelto lo ha tenido que volver a discutir, vemos cómo la gente está entristecida. Me parece que también, y no es una banalidad, pensar que la gente tiene derecho a ser un poco más feliz. Porque además ha habido tiempos en la Argentina donde la felicidad fue bastante más abarcativa, ¿no?, desde el punto de vista de la sociedad. Y hoy está muy injusto eso, los felices son poquitos. Carlos, y vos me hablás de cuestiones de economía nacional, de un país que quiere ir para un lugar y otro país que quiere ir para otro lugar, pero desde Bahía Blanca, desde un consejo deliberante, concretamente, ¿cómo le podemos cambiar la realidad a esa gente más necesitada, más desfavorecida? Nosotros tenemos la idea de presentar el primer día de nuestra gestión, si eventualmente los ciudadanos lo deciden así, varias emergencias. La emergencia alimentaria. No es posible que haya lugares donde la gente no come todos los días. ¿Qué alcance tiene? El alcance de la emergencia alimentaria es la posibilidad que tiene el Ejecutivo, la obligación en todo caso, de transferir partidas para acrecentar los recursos escasísimos, casi nulos que hay hoy para ese fin. Lo mismo con la emergencia en medicamentos. Pero pará, Carlos, el Ejecutivo Nacional. No, el Ejecutivo Local. El Ejecutivo Local. El Ejecutivo Local. Sí. El Ejecutivo destinaría fondos para qué, para comprarle un kilo de yerba, un kilo de pan. Un poco más institucionalizado. Sí. Los clubes de barrio, que la municipalidad de alguna manera ayuda cada vez menos,
contienen a los chicos de los barrios en mayores dificultades, los contenían hasta los 17 años. Ahora cortaron a los 15, con lo cual te podés imaginar cuál es el destino de los pibes después de los 15, sin otra alternativa. Les daban a los dirigentes una tarjeta azul con 1.500 pesos para la merienda, porque los chicos van a jugar a la pelota, pero van a comer también. Claro. Esa suma se redujo a 1.000 pesos, cuando los aumentos de los precios se fueron a las nubes. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que instalarlo. Los comedores y merenderos que han surgido, algunos más o menos organizados, otros de una espontaneidad propia de la necesidad, deben ser relevados y asistidos con recursos, con alimentos por el municipio. Los medicamentos, te decía, los medicamentos aumentaron el 200 y pico por ciento algunos, 95% en promedio. Y el PAMI, que los otorgaba gratis a mucha gente, ahora tienen que pagarlos. En Cerri nos encontramos con una jubilada, 6.300 pesos de ingreso en mano, 5.800 la factura de gas y 1.700 de remedios. Y además debe vivir y debe, no sé, algún otro gasto te insume vivir. Si no tuviera sus hijos, dos de los cuales están desempleados, con lo cual la tragedia es como una piedra en un espejo de agua con los círculos que se van ampliando cada vez más. Ahí también tiene que haber recursos. Si hay millones para obras que son importantes, pero que a lo mejor podrían haberse hecho un poco con algo más de modestia, bueno, tiene que haber recursos para lo indispensable. Tiene que haber una manera de eximir de tasa, de buscarle la vuelta. Eso tendrá, el intendente no va a cambiar con esta elección, pero lo que le queremos decir es que busquen la manera de ver cómo hacemos para que no sigan bajando persianas de comercios y de pymes y de cooperativas de trabajo. Cada persiana que se baja son 1, 2, 3 o 4 puestos de trabajo que se pierden. Son familias que van a parar. Vos fíjate, el que labura tiene la dificultad de que no le alcanza la plata, a lo que se le agrega el miedo a perder ese lugar, porque en los sitios donde hay despidos por goteo tiene un efecto disciplinador extraordinario. Pero el que perdió el laburo no solamente perdió la posibilidad del sustento, sino que está transformándose en una persona incompleta. No sé si alguna vez tuviste la desgracia de quedarte sin empleo un tiempo. Es una sensación imposible de describir, es una cosa muy difícil de trasladar al modo de sentir de los demás. Pero me parece que en tantos seres humanos debe haber algo muy parecido en cómo se siente uno desde adentro ante esa situación que le toca afrontar. Entonces, no se puede permitir que haya un solo lugar de trabajo más que se pierda. Y en ese aspecto el municipio tiene que propiciar, tendrán que buscarle la vuelta, reaccionando partidas, encontrando elementos creativos para que no se baje ninguna persiana más, por lo menos hasta que esto pueda empezar a repuntar. Carlos Quiroga, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana. Se te ve una persona seria, no sé, acá estás con tu hija, que es politóloga. ¿Cómo es? Amparo. Amparo por ahí obviamente te conoce más que nosotros. Y te vamos a hacer un par de preguntas para saber cómo sos, más allá de tu imagen pública, que hace 45 años que la ciudad te conoce, y como periodista o ex periodista, no sé cómo te preferís. Estoy transitando lo que podría ser la última etapa. Estoy haciendo un programa en Radio Urbana de 7 a 9, 93.9, Periodismo en Libertad, porque es mi medio de vida. Yo he sido una víctima también de los despidos, sí, por cuestiones de pensamiento, y así perdí mi laburo de 15 años en Canal 7. Y ahí, mira, te completo, sí, lo que te decía antes, porque queda en el canal. Había compañeros que estaban peleando por la tabulación de algunas funciones extras que ha derivado del avance tecnológico y que no están contempladas en nuestro convenio colectivo de trabajo del sindicato de prensa. Y estaban muy entusiasmados con eso, iban muy a fondo, no tenían éxito, pero seguían discutiendo. Después de mi despido hubo un disciplinamiento interno donde todo eso pasó al olvido. El tema es: déjame lo que tengo, y si querés que haga más laburo por la misma plata, es la sensación. Lo primero que te sale cuando vos estás expuesto a esto, que sabés que te quedás sin el laburo, claro. Hay 300 tipos haciendo fila desesperados que van a hacer lo tuyo por menos plata, ¿no? Eso también se tratan de doblegar la voluntad de la gente. Bueno, no te doy más lata, decime. Dale. Yo pensé que como trabajaba en radio iba a entender eso de los tiempos, pero se ve que ahora ya es político, ya no es más periodista. Es muy conversado nuestra radio. Y además te quería decir que si la gente me elige concejal, si las vecinas y los vecinos, dejo todo mi trabajo y lo único que seré concejal de tiempo completo los 4 años. Bueno, esto es así, Dale, punch. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Prender la computadora y ver los títulos de los diarios. Bien. Y antes de acostarte, ¿qué es lo último que haces? Lavarme los dientes. Yo esta pregunta no sé si hacértela a vos o a Amparo. ¿Qué es lo que más te pone nervioso?
no poder cumplir los horarios. Llegar tarde Sí, llegar tarde o presumir que puedo llegar tarde si no partimos de una buena vez. Bueno, este programa se llama Decime la Verdad y Carlos Quiroga, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana. Decime la verdad, vos cuando trabajaste en el diario, ¿cómo congeniabas estar en el medio que había apoyado la dictadura con tu pensamiento que es distinto a eso? ¿Alguna vez te obligaron a hablar a favor de la dictadura? ¿Alguna vez tuviste que hacer una nota a favor de eso? ¿Y cómo te sentías con esa situación? Bueno, eran tiempos, claro, vos sos joven y no Sí. has vivido, eso es difícil de transferir esa experiencia. Eran tiempos donde en aras de exponer una convicción te iba la vida en eso. Y había valores entendidos, era que un poco en broma lo que en la redacción se conversaba era, ante la duda, abstente. Nadie, estaban muy marcados los límites y había un proceso muy fuerte en cada uno de nosotros de autocensura espantosa. Claro. Era la única manera de sobrevivir. Eran tiempos donde no había posibilidad de medios autogestionados, de programas como este, como el mío, como el de tantos colegas. Laburabas ahí o te dedicabas a otra cosa. Y yo hasta ese momento solo había aprendido eso. Cuando tuve la ocasión, cuando pude elegir, me fui a trabajar con Cabirón en la municipalidad, en una de las administraciones más austeras que yo conozca, donde pasé a ganar la tercera parte, pero con la mira puesta en recuperar las libertades, en empezar a vivir en democracia. Todo, digamos, había una onda que compensaba el ahogo económico con el desarrollo de las ideas, con poder hablar sin miedo. Y cuando llegué a Radio Nacional, ni te cuento, ahí fue cuando el diario de entonces me incluye en una lista negra de cuya existencia tomo nota en el año 89. En el año 89 yo seguía siendo amigo de Cabirón, estaba en Radio Nacional, y viene Angelós, que era el candidato radical que iba a competir con Menem. Y lo invitan al diario para una entrevista y vamos Cabirón, Angelós y yo. Pasamos el viejo túnel de la calle Sarmiento, sí. Y cuando ellos ya ingresan pasando la portería, uno de los muchachos de portería va detrás mío y me dice, discúlpame, vos no podés entrar, hay una nómina acá de personas que no pueden ingresar. ¿Y cuál era la razón? ¿Te dijeron alguna razón? La forma de pensar. Nosotros desde Radio Nacional habíamos hecho un trabajo muy fuerte, transmitimos el juicio a las juntas, el APDH comenzó a tener un programa diario que creo lo conserva hasta el día de hoy. Y si hablamos de todo aquello que yo no podía hablar hasta ese momento allá, en defensa de la propia vida de cada uno, hicimos uso de la libertad y de la democracia en serio. ¿Me dejas una pregunta más? Dale. Habiendo sido periodista durante 45 años y hablando de política, ¿cómo ves el periodismo político de la ciudad hoy? Mira, tengo un defecto que es que no escucho mucho a los colegas y estoy conociendo experiencias muy interesantes. Yo creo que los grandes medios están más o menos encolumnados, ¿no? Nunca me creí esto del periodismo independiente, ¿no? Porque además, en tanto personas no podés estar al margen de todo, independiente de todo. Tenés tu forma de pensar, tu cultura, tu pensamiento o creencia religiosa, tu inclinación, tu mayor o menor conciencia de clase, de pertenencia a qué sector social. Hay algunos que son más serios y otros que son menos serios, pero no me gusta, como decía Gonzalito, hacer periodismo de periodistas. Yo creo que son todos personas que se ganan la vida con un laburo, tienen mayor o menor experticia en eso, y está todo bien, y la pasamos muy lindo cuando nos juntamos para el Día del Periodista, y de algunos soy amigo, de otros soy bien conocido, y de otros tengo una relación distante, pero siempre muy respetuosa. Digamos, yo he dicho cualquier cosa en la radio y en mi programa de cable, no de personas, sino de ideologías, de proyectos políticos, pero hasta ahora no me ha pasado. He ido a 20 y pico de medios desde que estamos en campaña y he ido con gente que sé que están totalmente en otro palo, pero el respeto personal siempre se ha mantenido. Creo que también uno se lo ha ganado eso. Yo nunca he tenido ni escrito ni dicho nada de la vida personal de cada colega o de cada persona que esté en los medios, ¿no? Y eso me parece que, bueno, a esta altura reditúa en cuanto a ese respeto que uno recibe y que yo lo estoy recibiendo con mucha alegría y bien, me cae muy bien y me da la idea de que, bueno, no he estado tan errado, creo. Carlos Quiroga, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana, muchas gracias por haber pasado por Decime la Verdad y veremos, quizás te volvamos a convocar y hablar para
para cuando sean las generales. Cuando guste. Yo hasta ahora solo leía las crónicas de MP. Así que ya sé que hay una alternativa de radio para los sábados al mediodía y la verdad me he sentido muy cómodo y cuando ustedes digan, ojalá pasemos y podamos volver. Muchas y gracias. si no, vengo a hablar de periodismo. Por supuesto. Gracias. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.